vida eterna. Es un gusto para nosotros poder estar un miércoles más con todos ustedes, con el favor de nuestro Dios que nos ha permitido poder estar con ustedes ya a través de este programa. Es un gusto para su servidor, Brian Conde, junto con mis hermanos aquí en cabina, poder seguir con todos ustedes. De nuestro lado izquierdo, como ya lo están viendo en sus pantallas, tenemos a nuestro hermano Evaristo Ordaz. Buenas noches, hermano. Buenas noches. Y de la misma manera tenemos a nuestro hermano Miguel Báez. Buenas noches. Buenas noches, hermanos, que Dios bendiga. Siempre es un gusto poder compartir la cabina con ellos, poder estar compartiendo comentarios, para poder compartir con todos ustedes lo que se ha preparado para este programa, que sobre todo es muy importante. Hemos ya concluido un programa, hemos concluido básicamente un tema y vamos a comenzar otro que también es muy interesante, pero sobre todo importante para la iglesia, y tiene que ver con la administración. Tiene que ver con los administradores de Dios, que es algo que el apóstol Pedro comentaba, que nosotros debemos de ser buenos administradores de Dios. Es eso con lo que nosotros vamos a comenzar, con lo que nosotros vamos a hablar. Vamos a pedirle entonces a nuestro hermano Miguel nos pueda guiar por favor en una oración, y vamos a dar entonces los medios por los cuales pueden estar en contacto con nosotros. Por favor, hermano. Vamos a orar. Señor Padre nuestro que estás en el cielo y en todo lugar, alabado sea tu santo nombre, Señor. Gracias te damos por tu infinita misericordia, amor y bondad que has derramado sobre nosotros a lo largo de estos días, Señor. También te agradecemos por esta gran misericordia, esta gran bendición que tú nos das, Señor, para poder hablar de tu palabra. Permite que todo aquello que nos estorbe, todo aquello que impida estar con tu palabra, Señor, sea desechado. Y no solamente escucharlo, sino llevarlo a la práctica, Señor, que todos y cada uno de nosotros, de los que estamos presentes y de los que nos están escuchando y nos están viendo, sean edificados de alguna manera, Señor. Ayúdanos pues, Señor, a hablar de tu palabra, a transmitir el mensaje conforme a tu voluntad, conforme a tu mandato, Señor. Escucha también las peticiones de todos nuestros hermanos que tienen el corazón, por aquellos hermanos que están enfermos, por aquellos hermanos que necesitan de ti, Señor. Sé con ellos y con todos nosotros. Gracias te damos, Señor, en el bendito nombre de Jesucristo, nuestro divino Salvador. Amén. Amén. Búsquenos a través de Facebook y a través de MixLR como Palabras de Vida Eterna. A través de Facebook y a través de MixLR como Palabras de Vida Eterna. En YouTube, búsquenos como Palabras de Vida Eterna en Puebla. Palabras de Vida Eterna en Puebla a través de la plataforma de YouTube. El WhatsApp por el cual se pueden comunicar en esta noche es 2221 34 86 95. 2221 34 86 95 para que manden sus saludos, manden las preguntas, aunque también lo pueden hacer a través de la plataforma de Facebook. Vamos a comenzar entonces con el tema tan importante que tiene que ver con buenos administradores. Quizá no se ha hablado lo suficiente de este tema. Me parece que no sé si no se haya hablado suficiente, quizás la situación sea que no lo hemos, algunos de nosotros no lo hemos abordar, comprendido, quizás se ha tocado, me parece, un tanto superficialmente, no se ha hecho la suficiente conciencia en nuestra hermandad respecto a este tema. Porque sobre todo es algo en lo que toda congregación debe estar bien instruida. Sí, claro, debe de existir cierta preparación espiritual y secular para poder entender esto. No es tanto abordar un tema así tan exagerado. Es un tema sencillo, pero hay que saberlo aplicar, hay que saberlo llevar. Creo que todo cristiano bautizado debe de tener conocimiento de qué es un administrador de Dios. Sí, sobre todo por esa parte es bien interesante, porque cuando nuestros hermanos escuchan que vamos a hablar acerca del buen administrador, ¿esperan los hermanos un tema difícil, hermano? ¿O este no es un tema en realidad tan complicado, sino más bien un tema que sí debe ser expuesto tal cual como lo marca la palabra? No creo que sea complicado en términos de lo que la palabra enseña. Más bien es un tema complicado En términos de la práctica. en términos de la comprensión y la práctica, ¿no? Uh-huh. Ahí yo creo que se encuentra su dificultad, porque te decía yo hace un momento, muchos de nuestros hermanos ni siquiera están enterados que deberían ser administradores, ¿no? ¿O qué es lo que significa la administración en el caso tal cual como lo enseña, ¿no? Sí, con una aplicación de orden bíblico, muchos de ellos no hemos tenido esta instrucción, ¿no? ¿Es entonces la administración algo difícil, algo complicado? ¿Qué es la administración entonces? Bueno, la administración implica muchos conceptos. Implica el concepto de coordinar, implica el concepto de organizar,
implica el concepto de dirigir, implica demasiados conceptos que se tienen que aplicar a la administración. La administración nos ayuda a coordinar todos aquellos elementos que se encuentran para un fin en común, para llegar a un objetivo, una meta. Tiene un objetivo la administración que se debe de cumplir, que se debe de alcanzar. Por eso es que muchas de las veces los hermanos o las personas piensan que el administrador es aquel líder, es aquella persona que está al frente, cuando este concepto es totalmente equivocado. Un administrador son todos los hermanos. Dice Pedro que hay que aplicar nuestros dones para ser buenos administradores, para tener esa buena administración. ¿Cómo la administración nos tiene que ayudar para aplicar estos dones de una manera buena? Sí, si el que administra es el que coordina, si el que administra es el que, por todo lo que nuestro hermano Miguel comentaba, es entonces el administrador alguien muy importante, es el administrador alguien de un rango muy alto, es el administrador alguien que entonces merece todo el honor, toda la honra. No, yo creo que en términos muy prácticos, lo que decía nuestro hermano Miguel, lo hacemos todos los días, todos nosotros. Todos los días, todos nosotros planeamos. Algunos de nosotros planeamos nuestro día, incluso a veces un día antes. Nos organizamos respecto de cómo vamos a funcionar al día siguiente. Controlamos algunas cuestiones que están relacionadas con el día a día y finalmente vemos que esas cosas pasen, es decir, dirigimos esas cosas. Ahora, el asunto está aquí, trasladándolo un poco ya a la parte bíblica, en que decía su hermano Miguel que tenemos que, en primer lugar, alcanzar objetivos para finalmente lograr una meta. Si lo trasladamos esto a la vida espiritual, los objetivos, digamos, intermedios, algunos de ellos serían, por ejemplo, crecer espiritualmente, ir creciendo en términos de nuestros frutos espirituales. Para algún día la meta sería la vida eterna. Me parece que en esa parte muchos de nosotros ni siquiera nos hemos dado cuenta que estamos administrando algo. O sea, todos los días, todos nosotros, en términos espirituales, estamos administrando algo. Entonces, administramos el don de la vida, que es un regalo. Administramos las bendiciones que Dios nos da, los matrimonios que tenemos, los hijos que tenemos, los bienes que tenemos, que deberían de estar al servicio de Dios. Hermano, perdón, entonces esta administración es un servicio. Sí, en realidad sí. En realidad sí, si tú esto que acabo de decir lo trasladas a servicio, todos los días debería nuestra vida estar al servicio de. Y deberíamos decir en su momento, o estamos administrando y ni siquiera nos enteramos. Ese me parece que es uno de los problemas de origen, porque algunos de nuestros hermanos, algunos de nosotros vivimos la vida, pues ya amaneció y vámonos, y sin darnos cuenta que en ese momento empezamos a administrar tiempo. Recursos, el tiempo es un recurso actualmente muy valioso. No estamos empezando a administrar tiempo. Dios nos hace llegar recursos materiales, también los estamos administrando. Algunos a lo mejor se sienten un poco más apegados a los ejemplos cuando, por ejemplo, el padre de familia dice la escuela de tal hijo está de este lado y después está de este lado y acá está mi trabajo y hace todo un trayecto, ¿no? Así es una planeación, ¿no? Sí, fíjate, mira, uno de los conceptos para que nos podamos ubicar un poquito más, las hermanas son expertas administrando. Ellas saben administrar el recurso o los recursos que están en la casa, ya sea que llegue de la misma hermana o que se llegue del hermano. Esos recursos que llegan al hogar cristiano, al hogar de los hermanos, por lo regular son las hermanas quienes los administran, ya sea el aspecto económico, los materiales, todos esos aquellos aspectos. Las hermanas tienen ese conocimiento, aunque no lo tengan de una manera secular, pero sí lo tienen de esa manera empírica, lo aplican, le dan de comer a sus hijos, al hermano, atienden qué necesidades tienen. Esas características tiene un administrador. Hay que recordar que en la antigüedad el administrador era un esclavo que estaba al servicio del amo.
Y el esclavo tenía que estar al pendiente de lo que le hacía falta al amo. Entonces, en ese aspecto, él servía al amo. Él tenía esa capacidad y ese don para servirle al amo en sus necesidades. ¿Qué era lo que le hacía falta? Le hacía falta alimentación, le hacía falta vestido, le hacía falta calzado, le hacía falta checar los bienes materiales que tenía el amo. Las hermanas, de alguna otra manera, como dice nuestro hermano Evaristo, empíricamente lo hacen. Los hermanos, de alguna otra manera, lo hacemos a diario en todo el momento de nuestra vida. Eso es lo que es un administrador. Ahora, me parece a mí interesante que podamos abordar también esta parte que comentaba nuestro hermano Miguel desde un inicio, en donde decía que básicamente este administrador, este servicio que se da, es porque se prosiguen precisamente objetivos o metas comunes. Es decir, dentro de la iglesia se logra esta administración porque todos nosotros proseguimos entonces propósitos y metas que son comunes. Eso es lo que nos marca la palabra. Sin embargo, es interesante, o sería interesante meditar si es que eso está pasando en las congregaciones. Es decir, todos nosotros, cada uno de nosotros, nuestros hermanos que nos están viendo, nosotros que estamos aquí en cabina, llegamos a la iglesia y todos juntos compartimos las mismas metas. Todos juntos tenemos los mismos propósitos para estar dentro del cuerpo de Cristo, porque al final se logran todos esos propósitos porque son propósitos comunes. Me parece que ahí habría que apuntar que deberían ser propósitos. Sin embargo, y lo decimos con tristeza, a veces ni siquiera son comunes los propósitos. Es decir, tú le preguntas a los hijos adolescentes o a los hijos ya un poco mayores, ¿cuál es su propósito en la vida? Algunos de nuestros hijos no tienen como propósito el mismo que el nuestro. Cuando esto se traslada a la iglesia, lo que es observable de manera común es que nuestros hermanos sí quieren alcanzar la vida eterna, pero en algunos casos no la quieren alcanzar conforme la palabra la manda, lo instruye. Sino más bien cada uno de nosotros quiere acceder a la vida eterna a partir de su propia forma de ser o de vivir. Me parece que ahí, si bien el objetivo, o perdón, la meta última es la vida eterna, la manera en que se está buscando a veces difiere entre los administradores, ¿no? Y suele ser algo difícil porque al final estamos tomados de la misma escritura. Sí, se complica mucho porque la palabra instruye sobre cómo administrar esos bienes, sobre cómo administrar esas bendiciones que recibimos de parte de Dios. Y algunos de nuestros hermanos, o incluso algunos de nosotros, recibimos esas bendiciones, recibimos esos dones, o tenemos esos ministerios y hacemos cada quien lo que parece. Iba a comentar algo más. Sí, es que en realidad a veces pensamos o llegamos a creer que no estamos capacitados para poder administrar, que nos limitamos para poder administrar, cuando la administración es completamente algo sencillo, es simplemente servir, es simplemente poner a la disposición de todos, de la iglesia, eso que va a edificar a la iglesia. Obviamente debemos que seguir un objetivo común, un objetivo que todos debemos de tener visto y poner nuestros ojos en ese objetivo que es la salvación. Porque si un hermano tiene un objetivo muy diferente, por ponerte un ejemplo, tal vez a un hermano su objetivo es cantar. Y llega y cumple con ese objetivo. ¿Y después qué va a pasar? Entonces creo que debemos de poner nuestra mirada, nuestros sentidos, nuestros ministerios, todos nuestros dones enfocados a un objetivo, que en este caso es la salvación. Si nosotros tenemos esa visualización, esa visión a futuro, a largo plazo, podemos tener algo en común. Porque ¿cómo vamos a lograr nuestra salvación? Entonces tenemos que prestar un servicio, entonces tenemos que estar trabajando en equipo para lograr esto. Okay, esto muy bien. es la administración. Gracias, bueno, vamos a ir a nuestro primer corte, vamos a seguir andando un poco más en esta parte de la administración y en unos minutos regresamos a su programa Palabras de Vida Eterna. La merced de nuestro Padre es un faro en su brillar. Él nos cuida y nos protege con las luces de alta mar. Mantener el faro ardiendo, arrojar su luz al mar. Que si hay nautas pereciendo, los podréis así salvar. Reina noche de pecado,
rugiairá la negra mar. Almas hay que van buscando esas luces de alta mar. Mantener el faro ardiendo, arrojar su luz al mar, que si hay nautas pereciendo, los podréis así salvar. Ten tu lámpara encendida, que en la tempestad habrá algún náufrago perdido, y tu luz le salvará. Mantened el faro ardiendo, arrojad su luz al mar, que si hay nautas pereciendo, los podréis así salvar. Sembraré la simiente preciosa del glorioso evangelio de amor. Sembraré, sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor. Sembraré, 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 sembraré mientras viva simiente de amor. Segaré, 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 segaré al hallarme en la casa de Dios. Sembraré en corazones sensibles la doctrina del Dios del perdón. Sembraré, sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor. Sembraré, 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 sembraré mientras viva simiente de amor. Segaré, 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 segaré al hallarme en la casa de Dios. Sembraré en corazones de mármol la bendita palabra de Dios. Sembraré, sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor. Sembraré, 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 sembraré mientras viva simiente de amor. Segaré, 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 segaré al hallarme en la casa de Dios. Ya estamos de vuelta en Palabras de Vida Eterna en Puebla. Seguimos muy contentos de poder estar con todos ustedes hablando acerca de la administración, hablando acerca de cómo ser buenos administradores, y ya comenzamos el bloque pasado hablando acerca de qué significa esta parte de la administración, y al final no es algo tan complicado. La administración es básicamente ese servicio que se da, que tiene esos propósitos, esas metas en común. Básicamente es poner nuestros dones a trabajar. Nosotros estamos administrando precisamente nuestros dones. Algo bien interesante es que en Hechos capítulo 6 se ve esta parte de cómo es que se necesitan estos hermanos que estén organizando, estos hermanos que estén distribuyendo, que estén repartiendo, estos hermanos que entonces ponen sus dones y son esta parte de la administración. Así es. Sí, bueno, en este caso los diáconos cuando son elegidos deben de cumplir ciertos requisitos. Entonces estas personas ponen todos sus dones, ponen todos sus ministerios al servicio de Dios, sirviéndoles a los apóstoles y sirviéndoles a los demás hermanos, en este caso en aspecto material, ¿no? Porque se encargaban de distribuir el alimento, se encargaban de tener todo eso controlado, dirigiendo, planeando, organizando, para que no exista un desorden y todos pudieran trabajar en equipo. Los apóstoles hablando de la palabra, estos hermanos sirviendo, otras hermanas y bueno, todo el mundo realizando una actividad en común. Ahora hay algo sobre todo que nosotros tenemos que tomar en cuenta para que cada uno de nosotros podamos estar reflexionando en esta parte, y es que esos dones que nosotros hemos recibido, todo lo que nosotros tenemos provienen de Dios, es decir, de alguien que es mucho mayor que nosotros, y al final es a ese Señor, es a ese Dios al cual nosotros le vamos a tener que entregar cuentas. Sí, de hecho, cuentas de cómo es que administramos nosotros, claro, sí, lo que Él nos dio. De hecho, yo te mencionaba al principio de que un administrador en tiempos del esclavo. El esclavo era un hombre que tenía toda la confianza de del dueño, del rey, del señor.
Entonces él le delegaba, le daba cierta autoridad para que él tuviera Administrara el eso. control, la dirección, la planeación de todos sus bienes, ¿no? En este caso Dios a ti te da, a nosotros nos da estos dones para que nosotros los podamos poner al servicio de todos los, de la iglesia en este caso. Ahora quizás sea la parte en la que también valga la pena ahondar, es decir, dar cuentas delante del Señor. Quizás sea algo que nosotros decimos tan sencillo, pero que quizás no logramos dimensionar por completo, ¿no? ¿Qué significa de rendirle cuentas a Dios de lo que Él nos ha dado? O sea, me llega a la mente, por ejemplo, el libro de los Hebreos. Comenta estar delante del Dios vivo, caer en la presencia del Dios vivo. El autor es bastante grande. Es una responsabilidad bastante importante, aunque quizás la situación está en que muchos de nuestros hermanos únicamente relacionan a la administración con los bienes tangibles o los bienes materiales, de lo que acaba de hablar hermano Miguel. Cuando no es así. Cuando no es así, cuando la administración abarca también lo intangible. Y esa parte intangible me parece que es igual de importante o quizás más importante que lo tangible. ¿Qué es esto intangible? Lo intangible es aquello que no podemos tocar y que son todos los bienes de orden espiritual que recibimos. Lo que te decía yo hace un momento, nuestro matrimonio es un bien intangible, es un regalo de Dios, que si bien percibimos a nuestra esposa a un lado, Dios te concede a una esposa para que logres uno. Dios te concede hijos para que logres uno. Dios te permite un cierto nivel de inteligencia y habilidades con un cierto objetivo. Entonces, el asunto está en qué estamos haciendo con esas habilidades, con esos dones, con esos regalos que Dios nos dio y que también estamos administrando. Me he encontrado con hermanos o personas ampliamente hábiles en muchas tareas en lo secular, que cuando tienen que administrar esos dones, esas habilidades en la iglesia, o más bien ponerlas al servicio de la iglesia, no lo quieren hacer, o no, sí, más bien, no es que no lo sepan hacer, no lo quieren hacer. Entonces tenemos hermanos muy hábiles, con muchos dones, que están mal administrados dentro de la iglesia, porque nadie le ha dicho a esos hermanos que, una, tienen esos regalos, aunque ellos saben que los tienen, ellos prefieren de alguna manera disfrazarlos, esconderlos. Dos, no los quieren poner al servicio de la hermandad, esos bienes intangibles. Y tres, no se dan cuenta que lo que decíamos hace un momento, regresando al punto, van a dar cuenta de ello anterior. Entonces, el asunto está en que esto queda limitado a veces a que la mayoría o muchos hermanos suponen que los administradores en la iglesia son el hermano que lleva la tesorería y a lo mejor el hermano que está predicando. Pero todos los demás no son administradores. Cuando, en realidad, todos, desde el hermano que se sienta en la primera fila al hermano que se sienta en la última fila, todos son administradores de algo y todos le van a tener que dar cuentas a Dios. Todos han recibido de Dios, todos les darán cuentas. Todos. Sí, de hecho estamos hablando de que el administrador es el encargado de saber guiar, de saber organizar, de saber distribuir todos sus dones. Estamos hablando de esos dones que son intangibles, que no los podemos checar. Aquel hermano que tiene el conocimiento y puede dar un estudio, aquel hermano que tiene esa versatilidad para poderle hablar a la gente y que no aplica el evangelismo para gloria de Dios. Eso es a lo que nos estamos refiriendo. No solamente nos estamos refiriendo a los hermanos que están al frente, sino nos estamos refiriendo a todos y cada uno de nosotros que tenemos que poner en práctica, que tenemos que poner a la disposición de la iglesia, a la disposición de Dios, estos dones que Él nos ha dado. Es que ya se habla en la Biblia acerca de una parábola referente a esta situación de los talentos, en donde se ve lo que significa rendirle cuentas a aquel que nos dio precisamente estas cosas. Aquel que esconde precisamente su talento y no le da más de lo que su Señor le dio, le dice: es que tuve miedo, porque yo sé quién eres, yo sé que tú recoges donde ni siquiera has sembrado, yo sé que tú eres exigente, yo sé que tú eres justo, dice, y por eso tuve miedo. Entonces la sentencia que da, que es básicamente una sentencia final,
Es una sentencia en la que va a haber arrepentimiento. Le dice, llévenselo a donde será el lloro y crujir de dientes. Eso es básicamente lo que significaría dar cuentas. Y tomando ya los comentarios de nuestros hermanos, parece que es algo en lo que necesitamos meditar mucho más. Porque dar cuentas delante del Señor, aquello de lo que nos dio, bueno, no es una situación sencilla. Y creo que debemos de tener muy en cuenta este sentido de responsabilidad. El administrador debe de ser muy responsable en todo aquello que está haciendo. Porque imagínate, tú como señor, tú como hacendado, tú como una persona que tienes ciertas cosas materiales, tú vas a poner al frente de todo ello a una persona responsable, a una persona irresponsable. Porque si tú vas a poner todos tus bienes a cargo de una persona irresponsable, va a suceder lo que vino con... Ahí me parece que el hermano Miguel está tocando un punto clave, Sí, pero diría yo central en esto que estamos analizando. A muchos de nosotros, varones, el Señor nos ha puesto como responsables de una familia, por sí, ejemplo. Y al ser responsable de una familia me estoy refiriendo a la instrucción de la esposa, a la educación de los hijos, a la crianza y a la formación de esa familia que tenemos que conducir a la vida eterna. Y nosotros vemos con mucha frecuencia que muchos de nuestros hermanos varones no han entendido que es una grave responsabilidad la que Dios nos dio al ponernos al frente de un hogar. Entonces, estamos administrando muchos bienes, muchos recursos, y decía exacto, Miguel hace un exacto. momento, Dios pone a alguien al frente de esos bienes, que para Dios son muy valiosos, muy, muy valiosos. El hecho de que Dios te permite estar al frente de una familia es una responsabilidad tremenda. Y entonces, ¿cuántos de nosotros vemos que desafortunadamente nuestros hermanos, lejos de preocuparse porque van a entregar cuentas de su esposa y de sus hijos, se preocupan más por si el partido de tal o cual jugó o no jugó, o se preocupan más por eh, qué van a comer, o se preocupan más por otras cuestiones que no tienen mucho sentido y se olvidan de la parte central, que es cómo lograr que su familia, a través de la planeación, el La control, la organización, organización, la la dirección, distribución, la lleguen a responsabilidad, la el vida eterna, ¿no? servicio. O sea, esa parte central. El hermano que está al frente de su casa, por eso me parece que en Timoteo, Ujú. Es en como uno de Timoteo los 3, requisitos. para los ancianos, dice que gobierne bien su casa. Sí, Y sí, gobernar es sí, administrar claro. también. De hecho, por eso te decía que en estos conceptos, Dios dentro de su sabiduría establece líneas, establece criterios para designar, para preparar a estos hermanos, para prepararnos a todos nosotros para poder administrar. Lo dice bien el hermano Evaristo, administrar nuestro hogar, administrar a la iglesia, administrar todas las cuestiones que tienen que ver con el cuerpo de Cristo. Eso debe de ser, eso debe de tener una cierta, debe de estar al principio, debe de ser algo primordial, el hacer conciencia de que debemos de estar, pero muy, muy atentos en este sentido de responsabilidad, porque sucede que muchas de las veces lo pasamos por alto, lo dejamos ahí, lo dejamos quieto, y resulta que lo primordial para nosotros son otras cosas, son las banalidades, es el aspecto material, es el aspecto que a lo mejor no tiene nada de edificación para tu iglesia y para la familia. Nos preocupamos más por el alimento material que por el alimento espiritual en este aspecto. Retomando un poco lo que decías de Hebreos 10:28, me parece Ujú. que es el texto que citabas hace un momento. 29. 29, 29. correcto, Hebreos 10:29. Imaginemos la escena en donde está el padre de familia, aquel hermano al que Dios le dio la bendición de estar como cabeza de hogar, y llegue delante del Señor y le diga, a ver, dame cuenta de tus hijos, que fueron grandes bendiciones para ti, y que te los di para que tú los criaras de manera que yo recibiera la honra y la gloria. ¿Dónde está? A ti te di la posibilidad de dirigir esa familia y tú tuviste que haber planeado, tú tuviste que Sí, haber organizado, tú tuviste que haber controlado, tú tuviste que haber dirigido a todos ellos para que al final del día tus hijos estuvieran sirviéndome. Esa misma pregunta, ese mismo cuestionamiento es el que nos va a hacer Dios a los que estamos al frente de las congregaciones. A ver, Evaristo, a ver, X o Y,
a ti te di la responsabilidad de estar al frente de estos hermanos. ¿Qué hiciste con ellos? ¿Los guiaste, los dirigiste, planeaste o simple y sencillamente querías el puesto? Desafortunadamente, a veces como padres, y me refiero a los varones, lo único que tenemos de cabeza de hogar es el título. Y algunas veces, desafortunadamente, los que estamos al frente de la congregación, lo único que queremos es el puesto. Ahora, esa pregunta la hará a todos nosotros, Sí, como claro. miembros de la Sí, Iglesia claro. de Cristo. A todos. No solamente a aquel que esté al frente. No. A todos. Esa misma pregunta se la va a hacer a la mamá, porque la mamá también es responsable de la crianza. Sí, claro. Pero esa misma pregunta se la va a hacer al jovencito. Claro. Así es. Al jovencito al que le dio Claro. inteligencia, al jovencito al que le dio la capacidad de razonar, al que le dio habilidades De hecho, para hay hacer. muchas ventajas que precisamente se gozan únicamente en la juventud. Así es. Por eso el libro de Eclesiastés, allá en el capítulo 12, dice: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Y a mí me parece que una de las grandes recompensas que Dios le va a dar a aquella persona es aquel joven que diga: yo mis mejores días, mis mejores años, los puse al servicio del Señor. Es decir, ahí puse todos mis dones, mis habilidades, mis ministerios al servicio de Dios. Esa me parece que es un buen administrador, ¿no? Sí. Y eso es lo que pasa dentro de la iglesia, el que está al frente, las hermanas dentro de la iglesia, los varones, a los jóvenes que han sido bautizados. Sí, esto es un ejemplo, ¿no? O sea, el hermano Evaristo no se limita solamente a la cabeza de familia, No. sino que la hermana, el hermano, el joven, también tienen su grado de responsabilidad dentro de la administración. Ellos tienen que tener esta conciencia de que ellos también son administradores y también tienen esa responsabilidad para administrar sus dones, para administrar todo lo que le puede poner al servicio de la iglesia, al servicio de Dios. Y también entender la parte del papel que te toca jugar Sí, claro. dentro en la administración, como en la iglesia. No todos podemos dirigir, por ejemplo. En la administración hay un grupo de directores, hay un grupo de personas que se dedican a organizar, otro grupo de personas que planean, otro grupo de personas que ejecutan, y a veces nos toca estar en la parte de la ejecución. Cuando somos jóvenes, niños, pues nos toca estar en esa parte de ejecutar los planes que nos permitan alcanzar la vida eterna, me parece. Así entonces nosotros hablamos de la administración como aquel servicio que prosigue metas en común, Claro. Así que es. prosigue propósitos en común. ¿Cuáles son entonces estos propósitos? Porque decíamos que a lo mejor dentro de la iglesia cada quien proseguía sus propósitos muy, muy diferentes. Al final a lo mejor todos queríamos la vida eterna o queremos la vida eterna. Sin embargo, mi propósito difiere de aquel que, por ejemplo, busca el crecimiento espiritual. Yo no busco el crecimiento espiritual, aún así yo quisiera obtener la vida eterna. Podemos nosotros tener la misma meta final, sin embargo tener propósitos diferentes. ¿Cuáles son entonces los propósitos que la buena administración, tal cual como lo marca la palabra, nos dice que debemos de seguir? Vamos a hablar cuando regresemos de nuestro segundo corte sobre esto y responderemos a esta pregunta. En unos minutos regresamos a Palabras de Vida. Perdón hermoso, despleguemos hoy la bandera de la cruz, la verdad del Evangelio, el blasón del soldado de Jesús. Adelante, adelante, en pos de nuestro Salvador, con plena fe en nuestro Rey. Adelante con valor. Cristo está buscando obreros hoy que quieran ir con Él. ¿Quién dirá, Señor, contigo voy? Yo quiero serte fiel. Oh Señor, es mucha la labor
y obreros faltan ya. Danos luz ardiente, fe y valor, y obreros siempre habrá. Cristo quiere mensajeros hoy que anuncien su verdad. ¿Quién dirá, Señor, yo listo estoy, haré tu voluntad? Oh Señor, es mucha la labor y obreros faltan ya. Danos luz ardiente, fe y valor, y obreros siempre habrá. Hay lugar si quieres trabajar de Cristo en la labor. Puedes de su gloria al mundo hablar, de su bondad y amor. Oh Señor, es mucha la labor y obreros faltan ya. Danos luz ardiente, fe y valor, y obreros siempre habrá. Vives ya salvado por Jesús, su amor conoces ya. Habla pues, anuncia que en la luz de Cristo vives ya. Oh Señor, es mucha la labor y obreros faltan ya. Danos luz ardiente, fe y valor, y obreros siempre habrá. Ya estamos de vuelta en su programa Palabras de Vida Eterna en Puebla. Vamos a continuar entonces con la plática de este tema tan interesante y sobre todo con la enseñanza que trae la palabra de Dios para nosotros. Nos quedamos hablando un poquito acerca de los objetivos que prosigue precisamente aquel que es administrador, sobre todo este buen administrador de Dios, tal cual como lo maneja el apóstol Pedro. Sin embargo, parece que hay también algunas situaciones que tenemos que comentar. Sí, bueno, hay varios asuntos que tocar aquí. Decíamos hace un momento que todos los hermanos, todos, desde el que está en la primera banca hasta el que está al final de la banca, tiene que entregar cuentas delante de él. Entonces, ¿cómo bajar esta parte de la administración a la cuestión espiritual? Miren, yo lo haría de esta manera, les propongo esta manera. A ver, el plan para acceder a la vida eterna ya está. Sí. Está en la Escritura. Sí. La manera en que se debe organizar el cuerpo de Cristo para llegar a ese plan ya está en la Biblia. Habla del establecimiento de ancianos, de diáconos, de maestros, de evangelistas. ¿Cómo controlar las cosas o los eventos o nuestra vida para que todos, sin excepción, podamos acceder a la vida eterna? También ya está, la Escritura nos establece métodos disciplinarios para acceder ahí. ¿Quién debe dirigir a este grupo de hermanos? También ya está. Entonces, todos los que estamos en la iglesia tenemos ya tenemos, digamos, el plan, ya tenemos los métodos para llegar, ya está todo. Lo que nos corresponde a nosotros es la parte de la obediencia a ese plan divino que el maestro trazó, en donde todos de alguna manera seremos responsables delante de Dios. Siento que es un trabajo en equipo. Nosotros debemos de desarrollar ese trabajo en equipo. Acuérdense que cuando íbamos a la escuela nos decían, vamos a hacer unos trabajos en equipo. Entonces a ti te toca hacer esto, a ti te toca hacer aquello. Y todos conjuntamente nos uníamos para hacer ese proyecto, para llegar a exponer en clases o para poder llegar a hacer ese examen. En este concepto, Evaristo lo está señalando de esa manera. Como todos ya tenemos establecidos procedimientos, ya tenemos ciertas características, ya hay personas que tienen o establecen ciertas condiciones para poder llevar esta administración. Pero aquí lo importante es el servicio.
que todos y cada uno de nosotros tengamos en cuenta que nosotros tenemos que servir. Que no solamente el que está al frente, que no solamente las personas o los hermanos que tienen ciertas habilidades, no, todos y cada uno, desde el más pequeño, desde el hermano que a lo mejor piensa que no tiene ningún don, que sí tiene, él también tiene esa capacidad para ser un buen administrador. Ahora, aquí dentro de todo este organigrama hay una tarea que me parece central, que es la de los maestros. Los maestros tienen el deber, dentro de todo este organigrama del que hablamos, de comunicar bien la palabra de Dios. Y ahí me parece que una situación central. Los maestros, cuando empiezan a instruir a la iglesia, a un recién convertido, tienen que decirle con claridad al recién convertido cuál es la meta última, la meta final. De tal manera que el recién convertido tenga claridad en esto. Ahora, el problema a veces está en que ni siquiera el maestro tiene la claridad para decirle al hermano, la meta final es esta. Es que aquel que está como maestro prosigue ese. Así es, por eso la escritura señala Jesús en este sentido, digamos que alertando un poco de la gravedad de esta situación, no os hagáis maestros muchos de vosotros, porque recibiréis mayor condenación. Pero lo mismo pasa a nivel familiar, digamos que yo lo traslado de la familia a la iglesia. El padre de familia tiene que tener la claridad, y cuando digo el padre me refiero al hermano varón, que de alguna manera a él le toca en la administración a él le toca la parte de la dirección. El hermano varón tiene que tener la claridad para decirle a la familia, a los hijos, a ver jóvenes, a ver esposa, Dios nos dio dones a todos somos responsables delante de Dios, y el camino que tenemos que seguir es este. Cuando no hay la claridad para hablar así, cuando no hay la claridad para dirigir así, o cuando renunciamos a la tarea que tenemos. Por ejemplo, si el que organiza deja de organizar, sea quien sea el hijo, sea la esposa o sea el varón, el asunto se pierde. Si el que tiene que controlar algunas situaciones para alcanzar la meta, que es la vida eterna, no hace ese control a través de la disciplina, la meta se pierde. Entonces sí me parece que es bien importante que cada quien desarrolle, aplique, sirva a través del ministerio, del don que tenga en la iglesia. Yo siento que debe de asumir su responsabilidad, ¿no? Sí, delante de Dios. Todos los integrantes de la iglesia, todos los integrantes de las familias deben de asumir su responsabilidad. Fíjate, ahorita que estaba escuchando a Evaristo en relación a cómo poder distribuir todos estos conocimientos, me vino a la mente Pablo. Pablo, este gran líder, este gran apóstol, da un ejemplo claro de un buen administrador. Cómo delega, cómo le dice a Timoteo, cómo le dice a ti, tú tienes que hacer, tienes que prepararte, tú tienes que establecer diáconos, tienes que organizar a las iglesias. Eso es administración. Como Pablo le dice a estos jóvenes cómo tienen que organizarse, cómo tienen que planear. Él ya tenía definido cuál era la ruta a seguir, puesto que Jesucristo ya se le había designado, ya se le había establecido. Él lo único que hace es transmitir eso. Y no solamente le dice, bueno, yo voy a ser el encargado, no, ustedes, todos nosotros, todos los que formamos la iglesia, vamos a tener esto en común y lo vamos a lograr con esto, organizándonos, planeando, distribuyendo, cooperando, trabajando, sirviendo, todos y cada uno de nosotros. No nada más Pablo, no nada más Timoteo, no nada más Tito, no, eran todos y cada uno de los que formaban la iglesia los que establecían una buena administración. Si tener los objetivos es tan importante y sobre todo tener los objetivos claros, ¿cuáles son entonces estos objetivos? Es decir, ¿por qué yo tendría como miembro de la Iglesia de Cristo que administrar? ¿Cuáles son los propósitos para administrar? ¿Qué es lo que prosigo yo a la hora de poner mis dones al servicio de Dios? Me gustaría que comenzáramos entonces con este que es bien importante, que tiene que ver con la perfección, con la madurez y el crecimiento que se da dentro de la Iglesia, cuando entonces yo empiezo a administrar los dones precisamente dentro de la iglesia. Algo es seguro, nosotros tenemos estos dones y una vez que hemos sido instruidos, una vez que hemos sido perfeccionados a través de aquellos que son al frente de las congregaciones, todos nosotros empezamos a ministrar, empezamos a administrar precisamente estos dones y entonces todos nosotros empezamos a crecer, porque hay crecimiento cuando yo empiezo a poner mis dones a servir delante del Señor.
Así es, si quieres nos remitimos allá a Primera de Pedro, en el capítulo 4. En algunas Biblias tiene este subtítulo, Buenos Administradores de la Gracia de Dios, porque me parece que ahí está parte de la respuesta. Dice ahí en Primera de 4, en el versículo, me parece que es el 11, Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 11, si alguno 4:11. habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea glorificado Jesucristo, a quien pertenecen la gloria, el imperio de los siglos, por los siglos. Amén. Arriba, dice el versículo 10, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y más arriba habla de algunos dones, por ejemplo, el de dar, el del amor, en fin. Me parece que la meta final en términos de ser administradores de Dios, la meta final es la vida eterna. Esa es la meta final. En medio de todo ello hay objetivos específicos y objetivos generales. Uno de los objetivos específicos, lo menciona aquí el versículo 11, dice, para que en todo sea glorificado Jesucristo. Para alcanzar la vida eterna, que es la parte final, hay un objetivo en medio, y uno de esos objetivos es que en todo lo que hagamos sea glorificado Jesucristo. Pero hay otros objetivos, uno de ellos está marcado en el 10. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. Es decir, si tú tienes el don de la benevolencia, pues tienes que dárselo a los hermanos, porque ello te va a permitir al final del día alcanzar la vida. Me parece que en toda la Escritura hay una serie de versículos que nos hablan sobre cómo podemos nosotros servir. Todos esos versículos que nos hablan respecto de cómo podemos servir son aquellos que nos van trazando los objetivos particulares, ¿no? Por ejemplo, en primera de Efesios. En Efesios capítulo 4 habla de que el Señor constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, con la finalidad de que se edifique el cuerpo de Cristo. Entonces, ahí hay un objetivo particular. Dios te da la habilidad de ser un buen predicador, te da la habilidad de ser un buen evangelista, te da la habilidad de ser un buen maestro, para que edifiques a la iglesia. Objetivo, particular, que te va a permitir alcanzar la meta final, que es la vida. Sí, fíjate, todo esto, englobado todos estos objetivos de los cuales está mencionando nuestro hermano y que vienen en la palabra, lo estamos analizando, todos estos objetivos, podríamos decirle, todos estos caminos van a llevar a unos. Eso es la administración, o sea, que todos estos procedimientos, todos estos objetivos, todas las metas, todo esto que nos ayuda a la perfección, porque ahí lo establece la palabra, a esa perfección que es la salvación, que es la gloria de Dios, todo esto nos tiene que llevar a él. Como de un general, como de un entorno total, nos tiene que llevar a algo muy específico, y eso lo tenemos que tener muy presente. Ahora, son esos objetivos los que tenemos que tener claros, porque son los objetivos que tenemos que seguir en común. Es decir, todos nosotros tenemos que seguir el objetivo de tener el crecimiento espiritual dentro de la iglesia. Tenemos que tener el objetivo en común de que Dios sea glorificado en todo. Pero, por ejemplo, este objetivo de crecer en la iglesia, a veces es un objetivo que en muchos casos, si no lo entendemos, lo podemos tergiversar. ¿Por qué? Porque alguien dice, yo estoy creciendo. No me importa si el hermano vive, muere, está bien o no está bien. Yo estoy creciendo. Está totalmente perdido el hermano. O sea, si vas a crecer, la única manera en que puedes crecer es a través del servicio a los demás. Es que, ¿sabes qué? No tiene que ser un crecimiento particular, tiene que ser un crecimiento general, porque le dice la palabra, la edificación del cuerpo de Cristo, de la iglesia, no la edificación personal, es la edificación de la iglesia. Entonces, tu crecimiento va conforme al crecimiento de la iglesia.
Si estás viendo que la iglesia no está creciendo, eso significa que tú no estás creciendo. Si la iglesia va creciendo, va aumentando en su fe, en todo su conocimiento bíblico, en todo lo que se vaya desarrollando, entonces sí, tú vas a ir creciendo. Te quiero leer 1 de Timoteo, allá en el capítulo 4, en el versículo desde el 11, Primera de Timoteo 4:11. 4:11. El apóstol Pablo hablándole a Timoteo y diciéndole de alguna manera cómo administrar. Lo voy a leer en una traducción al lenguaje actual. Enseña estas cosas. Ahí a Timoteo le está diciendo, Pablo, tú tienes el don de ser un maestro. Y diles a todos que las obedezcan. Le está dando un don adicional, el de la dirección. No permitas que nadie te desprecie por ser joven. Al contrario, trata de ser un ejemplo para los demás cristianos. Que cuando todos oigan tu modo de hablar y vean cómo vives, traten de ser puros como tú. Poner tu pureza y tu decencia para que los demás se edifiquen. Que todos imiten tu carácter amoroso y tu confianza en Dios. El carácter de Timoteo de amor, el don de amar a las personas al servicio de los demás. Mientras llego a visitarte, sigue leyéndoles la Biblia a los miembros de la iglesia y no dejes de animarlos ni de enseñarles. Planeación. No dejes de usar las capacidades especiales que Dios te dio cuando los líderes de la iglesia pusieron sus manos sobre tu cabeza. Es decir, Dios le está diciendo a Timoteo, vas a administrar todos los dones que yo te di, pero todos los dones tienen que estar al servicio de la iglesia. Ahora, esto lo tiene cada hermano. El problema del asunto está que muchos de nuestros hermanos suponen que nada más son los líderes los que tienen estos dones. Y no es cierto. Todos nosotros, todos sin excepción, hemos recibido dones, capacidades que tenemos que poner al servicio de la iglesia y que, de no hacerlo, nuestra vida eterna peligra. Vamos a ir a nuestro tercer corte, a nuestro tercer y último corte, y en unos minutos estamos de vuelta en su programa Palabras de Vida Eterna. No te dé temor a hablar por Cristo, haz que brille en ti su luz. Al que te salvó confiesa siempre, todo debes a Jesús. No te dé temor, no te dé temor, nunca, nunca, nunca. Es tu amante Salvador, nunca pues te dé temor. No te dé temor a hacer por Cristo cuanto de tu parte está. Obra con amor, con fe y constancia, tus trabajos premiará. No te dé temor, no te dé temor, nunca, nunca, nunca. Es tu amante Salvador, nunca pues te dé temor. No te dé temor sufrir por Cristo los reproches o el dolor. Sufre con amor tus pruebas todas, cual sufrió tu Salvador. No te dé temor, no te dé temor, nunca, nunca, nunca. Es tu amante Salvador, nunca pues te dé temor. No te dé temor vivir por Cristo, esa vida que te da. Si tan solo en Él por siempre fiares, Él con bien te saciará. No te dé temor, no te dé temor, nunca, nunca, nunca. Es tu amante Salvador, nunca pues te dé temor. No te dé temor morir por Cristo, vía, verdad y vida es Él. Él te llevará con su ternura a su célico vergel. No te dé temor, no te dé temor, nunca, nunca, nunca. Es tu amante Salvador, nunca pues te dé temor. Ni
nítida yo por Cristo, yo quiero siempre ser. En todo quiero agradarle y hacerlo con placer. Nítido rayo por Cristo, nítido rayo seré. No te dé temor a hablar por Cristo, haz que brille en ti su luz. Al que te salvó confiesa siempre, todo debes a Jesús. No te dé temor, no te dé temor, nunca, nunca, nunca. Es tu amante Salvador, nunca pues te dé temor. No te dé temor a ser por Cristo, cuanto de tu parte está. Obra con amor, con fe y constancia, tus trabajos premiará. No te dé temor, no te dé temor, nunca, nunca, nunca. Es tu amante Salvador, nunca pues te dé temor. No te dé temor sufrir por Cristo los reproches o el dolor. Sufre con amor tus pruebas todas, cual sufrió tu Salvador. No te dé temor, no te dé temor, nunca, nunca, nunca. Es tu amante Salvador, nunca pues te dé temor. No te dé temor vivir por Cristo esa vida. Ya estamos de vuelta en su programa Palabras de Vida Eterna. Les agradecemos mucho por estar con nosotros a lo largo de todo este programa, a lo largo de esta transmisión. Le mandamos muchos saludos a nuestra hermana Lulú Monroy, que nos ve también cada miércoles. Le mandamos saludos. Quien manda saludos a Dylan Conde, manda saludos también a Luis Conde, saludos a nuestros hermanos. Le mandamos saludos también a Alejandro Martínez, nuestro hermano Ale, que también nos sintoniza cada miércoles. Ojalá pronto pueda estar nuestro hermano aquí en cabina con nosotros. Le mandamos saludos también a nuestro hermano Luis Conde, a Olivia Alfredo Alejo, que también estuvo con nosotros la transmisión pasada. Le mandamos también saludos a nuestra hermana. Saludos. Le mandamos saludos a nuestra hermana Anabel Pedraza. También le mandamos muchos saludos a nuestra hermana Anabel. De la misma manera le mandamos saludos a nuestra hermana Lulú Durán, que también nos está sintonizando, a sus hijos, a Jorge Luis Martínez, a Saraí Martínez, le mandamos muchos saludos. A Luis Dylan Conde Monroy también le mandamos saludos. Y de la misma manera a nuestra hermana Rosario Cholula. Son los saludos que tenemos, y a todos los hermanos que nos estén sintonizando, muchas gracias por estar con nosotros. Que Dios les bendiga. Vamos entonces a continuar con esta parte del programa en donde el buen administrador también tiene algunas características. Sobre todo características que me parece ya nuestros hermanos tienen en Lucas capítulo 12. Así que me parece mi hermano Miguel es el que tiene el Sí, texto. Lucas capítulo 12, versículo del 35 al 45. Dice el Señor: estén ceñidos vuestros lomos, vuestras lámparas encendidas. Vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando lleguen, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá, hará que se sienten a la mesa y vendrán a servir. Aunque vengan la segunda vigilia, y aún vengan a la tercera vigilia, los halle así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Entonces Pedro le dijo: Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también
a todos. Y dijo el Señor: ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo le dé de su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo dijere en su corazón: mi Señor tarda en venir, comenzaré a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y beber y embriagarse. Vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y le castigará duramente, y le pondrá con los infieles. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco, porque a todo aquel a quien se ha dado mucho, mucho se le demandará, ya que mucho se le ha confiado, más se le pedirá. Gracias, hermano Miguel. Es un texto largo, sin embargo, vamos a hablar de algunas cuestiones. No vamos a abarcar todo, naturalmente, en este último bloque. Vamos a hablar, si Dios lo permite, en el siguiente programa. También vamos solamente ahora a tocar algunas situaciones que podemos extraer de ese texto. Yo empezaría por la parte final. Quizás empecemos un poquito al revés, pero yo empezaría por el versículo 47. Lo quiero leer en una traducción al lenguaje actual. Dice el versículo 47: el sirviente que conoce las órdenes de su dueño y no las cumple, recibirá un castigo severo. Me parece que todos nosotros, toda la iglesia, cada uno de los miembros, en esto quiero hacer mucho énfasis, tenemos la obligación de conocer cuáles son las instrucciones, en este caso, de nuestro amo, que sería nuestro Cristo. Claro. Ahora, una vez que estamos dentro de la iglesia y conocemos las instrucciones, conocemos las órdenes que ya dejó dado quien dirige, lo único que nos toca a nosotros es... Entonces me parece que hay un punto importante, porque algunos de nosotros, algunos de nuestros hermanos, lo que alegamos es que yo no sabía. Es que a mí no me dijeron. Bueno, es que las órdenes de nuestro Señor están en la Escritura y es obligación de cada uno de nosotros conocer las instrucciones que hay que cumplir para llegar a la vida eterna. Si bien hay una responsabilidad de parte de los maestros, también es tu responsabilidad personal conocerlas. Sí, es un tema bien importante. Aquí en la versión de Reina nos establece que el que ha tenido mucho, al que se le ha dado mucho, esa responsabilidad también va en contra de él, porque se le va a pedir también así. Ahora, la pregunta aquí se tiene que hacer: ¿cuánto hemos recibido de Jesús? ¿Hemos recibido poco? ¿No hemos recibido nada? ¿O hemos recibido mucho? En esa consecuencia se nos va a pedir. Entonces debemos de reflexionar en ese aspecto, porque si tú estás en ese entendido de que pues, yo no he recibido gran cosa, yo no he recibido muchas cosas, yo más o menos he recibido, entonces a mí se me va a pedir más o menos, o a lo mejor no se me va a pedir nada. Pero más sin en cambio estamos en esa situación de que yo he recibido mucho, parte de Jesucristo, esa va a ser una gran consecuencia. A mí me parece que esto que señala Miguel es bien importante, porque muchos de nuestros hermanos viven en esa, Exactamente. Es que yo no he recibido gran cosa de Dios. Dios santo. El problema está en que otra vez los intangibles, ¿no? Y uno de los intangibles aquí es el conocimiento. O sea, muchos de nuestros hermanos han escuchado la palabra por años y eso les ha llenado de un tesoro enorme. La palabra de Dios es un tesoro enorme. Entonces, en la medida en que cada que tú tienes la oportunidad de escuchar la palabra de Dios y la recibes, estás recibiendo algo de parte de Dios y te va a pedir cuenta de ello. Entonces, algunos de nuestros hermanos, nosotros mismos decimos: no, pues ¿qué me ha dado Dios a mí? Cuando mucho, ni casa propia tengo. Vivo más o menos. Vivo más o menos. Y todo lo remiten A lo material. a la parte material. Cuando en realidad el solo hecho de tener salud ya es un intangible. El hecho de la vida es un intangible. El hecho del conocimiento, de lo que te decía yo, es otra cuestión. Entonces, en realidad estamos recibiendo
Ahora, sobre aquellas cosas que el Señor nos da, no nos podemos ni siquiera remitir a la situación material o las cuestiones que nosotros obtenemos en este mundo, porque hay personas que no siguen a Dios y tienen. Así es. Si ese fuera el parámetro, pues no nos Sí, podemos referir no. a las situaciones materiales, No. sino todo aquello lo que nos da el Claro. Señor es precisamente cuestiones espirituales. Espirituales. así ¿no? es. Digamos que esa parte de administrar lo espiritual, lo intangible, es lo que hemos dejado de lado y que sin embargo es lo más importante. Pero regresándonos al versículo 47, hablamos de conocer las órdenes del dueño y no cumplirlas. Algo parecido a lo que dice Santiago, ¿no? El que sabe hacerlo. Lo bueno, él es pecado. Exactamente hacia allá iba yo. Algunos de nuestros hermanos, sin darse cuenta de todo lo que están recibiendo, dicen, pues yo al final sí recibo, pero no ando haciendo cosas malas. Bueno, aquí el asunto está en la parte de no hacer. A veces suponemos que con no hacer cosas malas ya estamos administrando bien nuestros dones. Cuando en realidad, si nos regresamos a la parábola, el Señor a quien le dio los talentos, se los dio para que produjera algo bueno. No solo le prohíbe, sino que le dice qué tiene que hacer. Haz Sí. algo bueno con ello. Ahí está. Entonces, no, yo no robo, yo no me porto mal, yo no le pego a mi mujer, yo no soy borracho, yo no soy drogadicto, ya con eso. No es cierto. Porque yo tengo algo que cumplir. Claro. Yo te di algo y me tienes que entregar a mí cosas buenas a partir de lo que... ¿no? En esa parte me parece que muchos también de nuestros hermanos se van a querer escudar o nos vamos a querer escudar. No, señor, yo sí sabía lo que tenía que hacer y como sabía que no debía robar, no robé. Como sabía que no tenía que adulterar, no adulteré. Como sabía que no había que defraudar, no lo hice. Pero, entonces viene la siguiente pregunta. ¿Qué hiciste? Pues, no hiciste nada malo, muy bien, perfecto, bueno. Ahora, ¿qué hiciste bueno? ¿No? Sí, porque el Señor no nos dice nada más lo que no hay que hacer, nos dice lo que hay que hacer. Sea hospedador, sea Claro. sea amoroso, Bautízate, sirve, obedece, cumple, administra, Sirve. visita, sé benevolente, ayuda, Evangeliza. evangeliza, en fin, hay muchas tareas que cumplir. Y de hecho ahí radica una parte interesante sobre el concepto que a veces se tiene de buena persona, ¿no? La buena persona es aquella que no hace nada malo, sin embargo a la luz de la Escritura es aquella que además de no hacer lo malo, hace esto. Así es, porque al final del día el ser una buena persona no te va a alcanzar para llegar a la vida eterna. Es ahí donde hablábamos de que algunos de los administradores quieren llegar al propósito por su cuenta y dicen, yo con que sea decente, ya con eso voy a llegar. Y déjenme decirles que la vida eterna no va a estar llena de personas decentes. Eso es gente decente. La vida eterna va a estar llena de personas obedientes, santas. Esa es la diferencia entre los caminos que a veces como administradores queremos seguir por Sí, nuestra claro. cuenta, ¿no? Así pues entonces, perdón hermano Miguel, el administrador es aquel que conoce las órdenes de su dueño. Y las obedece. Claro, es a lo que yo me refería, es lo que yo te iba a comentar. El administrador ya tiene ese conocimiento, porque cuando tú recibes, el ejemplo de que tú recibes algo, el amo lo que quiere es que lo dupliques, quiere que hagas más con lo que tienes. Eso es administración. Yo recuerdo una ocasión al hermano Evaristo dándonos un estudio de, a ver, ¿qué es un administrador? Bueno, es hacer más con lo que tienes. La parábola de los talentos te lo dice, como esa persona recibe y lo duplica. Aquel que recibe 5 de Claro, lo Debería. duplica. Y no solamente en el aspecto material, bueno, también puede esta gloria a Dios de recibir ese aspecto material y ponerlo al servicio de Dios. Ese aspecto espiritual de lo que se tiene que hablar y de lo que se tiene que poner más énfasis. Hemos recibido muchísimas cosas espirituales, cambios de vida, formas de pensar diferente, formas de actuar diferente. Ya no eres la misma persona de antes, ahora ya te comportas de otra manera porque has recibido un alimento espiritual. Eso es un gran tesoro que hay que saberlo valorar. La Biblia es un gran tesoro que hay que saberlo valorar y hay que saberlo hablar, distribuir, decirles a los hermanos que esto es lo que debe de interesar. No tanto si Dios te da un carro, si te da una casa, si tienes la manera económica para poder subsistir, que a veces la da Jesucristo, que a veces la da Dios, y que nosotros en lugar de ponerlo al servicio de la iglesia, ponerlo al servicio de Dios, a veces somos tan egoístas que en ese aspecto también nos damos y nos partamos las cosas de decir, no, esto es mío y es para mí.
Así es. Entonces, hermanos, el buen administrador, en esta primera parte en la que estamos nosotros hablando, conoce las órdenes de su amo, conoce las órdenes de su dueño Y obedece, ¿no? y las obedece. Sin embargo, hay otras más que nosotros Sí, claro. podríamos estar analizando, sin embargo, lo vamos a hacer en el siguiente programa. Ok. De este texto, que por favor repitamos la cita, es Lucas capítulo 12, Versículo 35 al 45. versículo del 35 al 45, va a ser en el que vamos a estar meditando el siguiente miércoles, si es que el Señor nos permite poder estar con todos ustedes. Los planes los ponemos delante del Señor y esperamos que se cumpla siempre su voluntad. Ha sido un gusto para su servidor, junto también con nuestros hermanos aquí en la cabina, poder estar con todos ustedes hablando acerca del buen administrador. Esta parte que es tan importante. Hermano Evaristo, muchas gracias. Gracias a Dios. Buenas noches. Agradecemos también a nuestro hermano Miguel. Hermano Miguel, muchas gracias. Gracias a Dios y gracias a ustedes. Que Dios los bendiga. Sobre todo gracias a ustedes, hermanos, que estuvieron con nosotros presentes en esta transmisión, aprendiendo y gozándose con nosotros a través de la palabra de nuestro Señor. Siempre es edificante poder estudiar su palabra. Agradecemos también a nuestro hermano José de Jesús, quien está ahí en los controles haciendo básicamente posible este programa. Le agradecemos muchísimo. Le agradecemos también a Mario Platas, le agradecemos a Arturo, a todos los hermanos que están con nosotros también para ser parte de Palabras de Vida Eterna. Les agradecemos mucho. Vamos pues a concluir con una oración. Vamos a ir a Dios en una oración para agradecerle por este programa, pero sobre todo también para poner todas las peticiones que tenemos, todas las situaciones que hay en nuestro corazón, para ponerlas delante de Él. Tenemos la confianza de que Él nos oye, pues somos sus hijos, y de igual manera todos nuestros hermanos seguimos haciéndoles el atento llamado a que sigan orando por la salud de nuestro hermano Osiel. Nuestro hermano está pasando por una situación complicada, entonces suplicamos sus oraciones para que se haga siempre la voluntad de nuestro Padre. Vamos a orar, hermanos, allá en sus hogares. Que Dios les bendiga. Padre, vamos a ti en el nombre de Cristo Jesús, dándote muchas gracias, Señor, porque nos has permitido tener este momento de radio. Padre, nos has permitido gozarnos y escudriñar tu escritura con nuestros hermanos. Gracias por esos momentos. Te suplicamos lo aprendido, aquello que analizamos se pueda quedar en nuestra mente, lo podamos retener en nuestro corazón, para así llevarlo a la práctica, Padre. Nos has dado dones, nos has dado habilidades, capacidades que tú quieres, Padre, y nos mandas que las pongamos al servicio de tu iglesia, Señor. Te suplicamos, pues, nos ayudes para hacerlo, Padre, pues requiere compromiso, requiere seguridad, Señor, requiere que nosotros estemos bien conscientes de a quién servimos, de quién hemos recibido las cosas. Nosotros aprendimos el día de hoy, Señor, que debemos de conocer en verdad tus órdenes para no solamente no hacer lo malo, sino, Padre, también hacer lo bueno. Es por eso que te suplicamos tu dirección, reconociendo, Padre, con mucha humildad nuestra ineficiencia como hombres. Sin embargo, sabemos que tomados de tu brazo, tomados de tu mano, somos más que vencedores. Bendícenos, por favor, Padre, son las peticiones en nuestro corazón. Sabes que seguimos pidiéndote por la salud de nuestro hermano Ciel, Señor. Yo sé con nuestro hermano y con toda la familia, Señor. Nosotros, siendo parte de ese cuerpo, sufrimos también con nuestro hermano, Señor. Y Padre, sin embargo, suplicamos que se haga tu voluntad. Bendice, por favor, también el alimento del cual vamos a ser partícipes en unos momentos, y a todos nuestros hermanos también bendíceles. Es en el nombre de Cristo Jesús en quien agradecemos y pedimos todo esto. Amén. Amén.